Puerto de Montevideo es algo central en esta ciudad y cada tanto vuelve a plantearse como tema en la agenda. Esta vez en las últimas semanas fue por un aumento de tarifas que generó toda una serie de situaciones, de reclamos, incluso de la Unión de Exportadores y bueno, de varios operadores. Pero para entender un poco cuál es el escenario que está planteado en el puerto de Montevideo, los contratos que están vigentes, estamos invitando a partir de este momento y recibiendo al economista Leandro Cipritría, quien es director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido, gracias. Por estos minutos. Un gusto estar por aquí. Realmente el gusto es nuestro porque queremos entender un poco, ¿no? Cómo es que se da esta situación y en qué contexto, por ejemplo, se da esto último que pasó, este aumento de tarifas. ¿Era esperable esta suba de precios, por ejemplo, en este contexto? Bueno, sí, en términos de que ahora hay una empresa que es casi monopólica en el sector y que no hay una regulación explícita del mercado. Y bueno, eso fomenta que la empresa tenga libertad o márgenes para poder fijar tarifas pensando en restringir la demanda y con eso aumentar los precios de mercado. Es una actitud que en general es una actividad que hacen las empresas que tienen un poder de mercado importante. Entonces, es esperable esto, es esperable además en el sendero en el largo plazo que las tarifas también vayan cambiando. Hay que mirar un poco lo que va a pasar en los próximos años, no solo lo que está pasando ahora en lo inmediato de si hubo un aumento, sino cómo van a quedar las tarifas en lo sucesivo a lo largo del tiempo. Y bueno, es esperable que hayan más aumentos de este tipo en la medida que la empresa vaya consolidando su posición única en el mercado. Claro, porque acá vamos a ver que hubo un cambio, ¿no? Con el contrato de Catonati, que lo extendieron, que va a ser ahora de 80 años, cambió un poco. Es decir, prácticamente no hay competencia. Podríamos decir que no hay competencia en el puerto de Montevideo, por más que, bueno, está Montecón, que tiene una partecita de la playa de contenedores. Sí, en realidad... ¿Cómo debe leerse eso, no? Cuando dijeron que además iban a bajar las tarifas. Sí, es muy difícil entender cuál es la situación actual. Porque bien, como tú decís, Montecón, digamos, es el otro operador en la aplicación de la nueva reglamentación de atraque, está descendiendo la cantidad de contenedores que está movilizando y está aumentando la importancia relativa que tiene la terminal específica, que es la que opera Catonati con ANP, también eso es importante. Acá, socio minoritario. Es un socio minoritario, pero también tiene esa figura un poco compleja que hay en Uruguay, en donde algunas veces el Estado está como en distintos roles y no queda claro cuál es el rol que tiene que tener, si es operador, si hace la regla, si es regulador, si hace las políticas. Entonces, no lograr definir eso lleva a estas situaciones un poco caóticas, en donde no queda claro, que parece un actor pasivo, pero en realidad es un actor activo, porque es quien decide quién atraca, cómo, cuáles son las prioridades, cuál es el puerto, etcétera, si voy a hacer el muelle C, si voy a hacer otro tipo de actividades. Entonces, por un lado, ¿quién es el que ordena el mercado o fija las reglas de funcionamiento del mercado, la regulación, en un marco en el cual hay una única empresa? Y ahí entiendo que hay bastante poco margen, porque el contrato establece inversiones, establece y liberaliza más tarifas. Si bien la ley de puertos establece la potestad para poder fijar precios máximos, en realidad los precios tienen que fijarse en base a una infraestructura portuaria. Y la tarea del regulador, que ahí empieza de nuevo, ¿quién es el regulador? Bueno, es ANP, pero ANP es socio de Catoen, entonces tenemos ese problema de que no están definidos bien los roles de ANP en este mercado. ¿O es juez y parte? Es juez y parte, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fijar tarifas. Bueno, puede hacerlo o en principio podría hacerlo porque la normativa lo habilita. El problema es cuáles son las tarifas esperables en un mercado en donde hay una infraestructura que está diseñada para movilizar una mercadería, en donde hay un puerto que está pensado no para la importación y la exportación, sino que es un puerto que está pensado como puerto hub, está pensado para tránsito de mercadería hacia otros países, en particular Paraguay y Bolivia, que es la gran porcentaje de la movilización de contenedores que hay en el puerto de Montevideo.
Entonces, con toda esa infraestructura es difícil pensar que las tarifas puedan bajar sustantivamente. Si uno pensara que el puerto tiene que ser más chico, entonces va a ser un puerto más barato, pero con un puerto de este tamaño, de este porte, con estos muelles para este tipo de barcos que vienen, con la necesidad de aumentar el calado, etcétera, entonces eso aumenta enormemente los costos de funcionamiento del puerto y va a aumentar las tarifas. O sea que en realidad hay dos problemas. Uno es qué puerto queremos, ¿no? Y eso va a determinar una infraestructura. Esa infraestructura tiene unos determinados costos. Y dos, condicional a que tenemos esa infraestructura, a que determinamos ese puerto, ¿cuáles van a ser los operadores de ese puerto? O sea, si van a operar en régimen de monopolio o en régimen de competencia. ¿Y ahora sería monopolio? Sí, bueno, está tendiendo al monopolio en la medida de que está previsto de que opere la terminal especializada como único operador de la terminal de contenedores. ¿Y cómo podría ser si ANP, ¿no?, la Administración Nacional de Puertos, es juez y parte porque es socio minoritario, tiene el 20% de este nuevo acuerdo con Catonati? ¿Debería haber un órgano que regule, que fije tarifas? ¿Es necesario? ¿Es deseable? Teóricamente sí, o sea, si encontramos que hay un monopolio... ¿O debería ser la ANP? Bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En teoría, de los libros, si uno mira lo que decimos los economistas cuando damos clase, en los pizarrones la vida es mucho más sencilla que en la realidad. Cuando uno sale de la clase, la vida es mucho más complicada. Entonces, en el pizarrón sí debería haber un regulador. Ahora, la pregunta es, en la práctica, ¿cómo diseñamos esta regulación? ¿Cómo creamos este regulador? Bueno, y ahí empiezan los problemas, porque es muy difícil regular ex post, quiero decir, cuando ya está consolidada la situación, cuando ya tengo el monopolio. ¿Por qué? Porque la empresa también tiene derecho a decir, bueno, me cambiaron las reglas de juego. O sea, a mí me firmaron un contrato donde me dan ciertas libertades y ahora me ponen un regulador y me dice que yo ya no las tengo más. Entonces yo diseñé inversiones pensando que iba a tener ciertas libertades que ahora me están coartando. Entonces ahí empieza un primer problema. Siempre se trata de diseñar al regulador antes de decirle a la empresa cuáles van a ser las reglas. Hoy la empresa asumió unas reglas y ponerle el regulador después es un problema. Segundo, como tú bien decías, bueno, ¿quién tiene que ser regulador? No tiene mucha lógica que sea la ANP, pero la ANP tiene la gente capacitada para entender cómo funciona y entender cuáles son los precios y diseñar la regulación y entender los costos y el funcionamiento del puerto. Pero más que lo que debería hacer es sacar parte de la ANP y llevarla a un nuevo regulador. Eso implica una ley, implica darle cometidos, implica darle presupuesto. Eso es algo que en general no pasa. ¿No pasa aquí o no pasa en el mundo? No pasa aquí. Es muy complejo diseñar nuevos reguladores, pensar que tienen que tener autonomía o relativa. Eso va a generar, además hay que delimitar bien las competencias. ¿Qué va a hacer ese nuevo regulador y qué va a hacer la autoridad portuaria? Habría que hacer una doble separación. Una separación de ANP como regulador, pero también una separación de la ANP como socio de Catoen, porque alguien tiene que diseñar las políticas portuarias. Entonces, ¿cuál es el rol que le voy a dejar a ANP? ¿Le voy a dejar diseñando las políticas portuarias? Es decir, quiero hacer un puerto con una terminal de contenedores, con muelles, etcétera. ¿Quién va a regular los precios de eso? ¿Y quién va a ser el socio en nombre del Estado en Terminal Cuenca del Plata? ¿Y se puede, por ejemplo, hacer otro puerto, digamos, que varíe o que diversifique esto que está pasando en el puerto de Montevideo tal como está ahora y las inversiones anunciadas? Es costosísimo. Como poder se puede. El problema es que se pensó en este puerto y en un operador privado porque había que hacer inversiones que el Estado en su momento, estamos hablando de que esto surgió en el 2000, 2001, 2002, o sea, cuando se empezó a hacer esta terminal especializada, Uruguay no tenía recursos propios para hacer este puerto. A duplicar los puertos no tiene mucho sentido, es una infraestructura pero igual el contrato específica. Se firmó ahora, hace... La renegociación del contrato es de ahora. Sería un poco inconsistente de Uruguay que tome una medida de política respecto a extender una concesión porque entiende de que tiene que haber un operador y ahora haga otro puerto. ¿Dónde hacemos el puerto? Digamos, uno no puede poner un puerto
en cualquier lado, digamos. Hay que tener cierto calado, entrada, etcétera. Y no es fácil, no soy un experto, pero claro, en principio entiendo que no se puede hacer, no puedo poner un puerto en el cerro enfrente y decir, bueno, compito con el puerto Montevideo. O sea, hay que hacer una infraestructura que es quedó en un costosa. brete Uruguay con este contrato, pienso en cuanto a que ANP quedó adentro del negocio, pero sin poder real de decisión para fijar tarifas. Bueno, ese problema ya estaba, no lo cambia la situación actual. Bueno, pero ahora se extendió un poquito más, ¿no? Bueno, pero es un problema de tiempo. O sea, si en realidad es un problema de costos, ese problema ya estaba con la decisión original. O sea, el problema de que ANP tiene como distintos sombreros es un problema que ya existe y que lo que hace la regulación, el nuevo contrato, es extender el plazo y levantar la posibilidad permitir la posibilidad de que se fijen tarifas. Entonces, el problema de que no saber qué rol tiene el ANP ya existía. Ahora el problema es que se profundiza porque va a haber una única empresa en el mercado y entonces la poca competencia que había desaparece. Entonces, digamos, los exportadores o los importadores, que son los que tienen menos capacidad de sustituir al puerto de Montevideo, porque todo lo que es mercadería de tránsito puede ir por Buenos Aires o puede ir por otros puertos y tiene mayor movilidad, pero los exportadores e importadores están más acotados en términos de posibilidades de mover la mercadería. Ellos son los que están más expuestos a la posibilidad de que se den estos incrementos de tarifa. En economía decimos que es el mercado menos elástico, que son los que menos pueden responder moviendo contenedores respecto a aumentos en los precios. Son menos sensibles ante los cambios en los precios. No es porque no les impacte, es porque no tienen alternativas. Sí, Entonces, la nueva regulación extiende por un plazo que en principio parece un poco mucho, en términos que quiero buscar el adjetivo adecuado, pero para una infraestructura que 60 años más quizás puede ser un plazo un poco excesivo en términos de la comparación internacional. No hay muchos puertos que tengan un plazo tan largo de adjudicación como este. Leandro Cipitria, me quedan muchas preguntas, pero bueno, momento por lo menos de cortar por aquí y bueno, seguramente invitarte más adelante para seguir desgranando un poco cuáles son las perspectivas, ¿no?, de Montevideo Puerto, que me parece que es una cosa de salida muy importante e identitaria. Sí, gracias. Con gusto, muchas gracias a ustedes. Nosotros ahora vamos con otros temas.